Bienvenido a Canal del Miedo. En un episodio reciente, vimos imágenes de cierta mujer aterrorizada víctima de insólitos fenómenos paranormales en su casa. Con su ayuda, conseguí llegar a la fuente y resulta que esta situación es mucho más compleja. Las imágenes proceden de este perfil, y parece que las personas que viven en la casa han estado lidiando con este fenómeno durante mucho tiempo, y lo que vimos fue solo un incidente. No está claro qué pudo causar que esto sucediera. El inicio de los fenómenos difíciles de explicar en su casa coincide con la adquisición de una vieja mecedora, por lo que muchas personas que siguen su perfil relacionan la misteriosa actividad con este mismo mueble, pero en realidad es difícil definir dónde empezó todo. Sin embargo, un día, como ellos dicen, el ambiente de su casa cambió, y poco después, con la ayuda de cámaras instaladas en varias habitaciones, se dieron cuenta de algo bastante inquietante. Cuando vieron por primera vez los objetos que se movían solos, se horrorizaron. Para nosotros, como observadores pasivos, puede no ser nada, pero la cosa cambia bastante cuando algo así ocurre en nuestra propia casa. Y no es que no tuvieran ni idea de lo paranormal, al contrario. Eran muy conscientes de que así es exactamente como empiezan siempre los casos muy graves. Y por desgracia, no se equivocaban. Fuera lo que fuese, no hacía más que fortalecerse. Baby, the stove is off. What? The stove is off. What the fuck? Come here, come here. Come here, baby. Baby, the stove is off. What's wrong? Come here, I don't even dare go over there. Come here. The stove is off. Turn it off. Oh shit, baby! Turn that off. Oh Turn shit, it hold on. off. Baby, how the fuck is this thing Oh open? my god. Baby, you open this shit? No, I'm going back in the room. Hold on. Baby! No! Les despertó del sueño una alarma de incendios y se quedaron estupefactos al descubrir que todos los armarios de la cocina estaban abiertos y una llama siniestra bailaba sobre el horno. De no haber sido por la alarma, esta noche podría haber acabado para ellos de forma muy trágica. Pero por el lado bueno, esta experiencia lo dejó todo claro. Lo que fuera que estaba en su casa no tenía buenas intenciones. Y lo que era peor, las noches siguientes mostraron que lo que fuera se estaba volviendo aún más fuerte.
Ya no se trataba de tazas u objetos pequeños, y una fuerza maligna e invisible ya era capaz de mover cosas mucho más grandes, como una silla, un sofá o incluso una pesada mesa. Pero fue lo que ocurrió durante una de las noches siguientes lo que puso a los dueños de la casa en un estado de miedo extremo. Esta filmación parece sacada de una película de terror, salvo que no era una película, sino la vida real. Jura que no recuerda absolutamente nada de aquella noche y que, cuando vio el video, se quedó sencillamente horrorizada. Parecía que algo había tomado el control de su cuerpo. Sin saber qué hacer, la pareja decidió escuchar a gente en internet y tener una sesión con una tabla o ouija con la esperanza de obtener al menos algunas respuestas. Pero nadie esperaba que ocurriera algo así. What the fuck? Was he what the fuck could that be? I feel like there's like something watching me like right now, like from like Oh God, it doesn't feel right in here. Oh, please, baby, please tell me this is you. Z? Oh. Something's... Dude, what the fuck? Baby, please, I don't even dare to do this. I don't think I can do this for much longer. This is getting really weird. Zozo. Zozo? Baby, why is this thing moving fast? Oh, shit! Oh, shit! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, shit! Baby, I think we're gonna have to lock this out. Oh, fuck. Okay, let's close it out. What the Oh, fuck? fuck! Oh, don't leave the circle. No, Don't come leave on, the circle. we gotta stop. Don't leave the circle. Okay, let's say goodbye to it. We have to put it to goodbye. Zozo, quizás el demonio más notorio de todos. Puro mal, cuyo principal objetivo es causar miedo y sufrimiento. Desgraciadamente, no podemos decir que la actividad cesara después de la sesión, porque fue todo lo contrario. Las situaciones difíciles de explicar solo se hicieron más numerosas y la actividad más frecuente, a menudo centrada no en los objetos, sino en los miembros de la familia. I hear footsteps. Let's shut the sprinkler off.
Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. What are you guys doing? What was that? I don't know. I'd be quiet, you didn't see something. What the fuck? Come on! Come on, guys! Come on, open the door. Y aunque todo esto era aterrador, lo que más miedo daba era lo que le ocurría a la esposa, porque los episodios en los que algo se apoderaba de su cuerpo se hacían más frecuentes y más largos. Y esto era un problema realmente grave. Y aunque realmente me gustaría mostrarles todo lo que les ocurrió día a día y entrar en detalle sobre todo, simplemente no tenemos tiempo suficiente. Así que si este caso ha despertado tu interés, lo mejor es que visites su perfil y sigas todo el asunto desde el principio hasta ahora. Como siempre, encontrarás el enlace al perfil en la descripción y cuando hayas hecho tu investigación, no olvides volver y contarme qué te parece este caso. El siguiente video es de una mujer que probablemente no tenga nada que ver con los fenómenos paranormales. Hasta ahora, nunca los había mencionado ni compartido nada relacionado con nuestro nicho. Hasta que un día subió un breve video a su perfil y los entusiastas de lo paranormal se volvieron locos. Echa un vistazo y descubre por qué. ¿Te has dado cuenta? En el momento en que entra en la cocina, justo antes de que se encienda la luz, podemos ver algo al otro lado de la habitación que parece engañosamente un niño. El problema es que, fuera lo que fuera, se desvanece en el aire poco después. Lo interesante es que, normalmente, en un caso así, la gente interactúa con los comentarios, inventa historias o intenta explicarlo. En este caso, sin embargo, el misterioso video fue retirado rápidamente y el autor no habló de él ni una sola vez. Por suerte, como nada muere en internet, pudimos verlo, pero solo podemos especular. ¿Qué habrá sido lo que hemos visto en el video? ¿O no era más que un ingenioso montaje? Pero si es así,
el video debía de estar hecho para conseguir un objetivo, así que ¿por qué simplemente lo retiró como si nada hubiera pasado? O tal vez el video era real y ella no quería, de ninguna manera, molestar a la entidad de su casa. Tantas preguntas y ninguna respuesta. Si tuviera que elegir el lugar más aterrador de la casa donde nunca querría oír ruidos extraños, sin duda sería el sótano, bueno, quizá también el desván. Nunca me gustaría oír pasos, voces o gruñidos procedentes de un lugar así, y desde luego no me gustaría ver algo invisible abriendo una puerta que conduce a la oscuridad. Por suerte para nosotros, en el caso de Troy, un hombre que comparte sus experiencias paranormales en Internet, casi todas esas cosas tuvieron lugar. Parecía como si un día, algo que había estado dormido hasta ahora, de repente decidiera salir del sótano. Y no fue en absoluto una situación puntual. Y aunque la apertura de puertas o el movimiento de objetos era realmente extraño, lo más aterrador de todo era el gruñido silencioso que provenía del sótano. Por supuesto, se dio cuenta de que algo malo estaba pasando, pero ni siquiera sabía qué podía hacer en esta situación. Después de todo, nadie sabe realmente cómo defenderse de lo paranormal. Así que se limitó a compartir lo que pudo grabar en Internet. Después de algún tiempo, fuera lo que fuera, también se trasladaba a otras habitaciones, incluido el ático, causando aún más miedo entre los miembros de la familia. E incluso se daban situaciones en las que la actividad paranormal ocurría justo al lado de ellos, en este caso delante de su hijo. Daddy, what's happening again? Daddy? Daddy? I don't like this. Daddy, I don't like this. Daddy? Ni el autor de los vídeos ni ningún miembro de la familia tiene ni idea de qué pudo causar tal actividad. Por lo que sé, la actividad, tan sorprendente como empezó, desapareció un día y, actualmente, todo ha vuelto a la normalidad. Sin duda es bueno para ellos, pero no tanto para nosotros. Cuando pensamos en los lugares más embrujados del mundo, pensamos inmediatamente en cementerios u hospitales,
pero nunca debemos olvidar las antiguas prisiones que también han visto muchas muertes durante su existencia. Ian, del canal Midwest Ghost Hunter, ha elegido esta vez un lugar así como destino de su expedición. Una vieja prisión cerrada hace mucho tiempo en Iowa. Sin embargo, no se trataba de una instalación cualquiera, sino de una en la que estuvieron encerrados muchos asesinos en serie. Por ejemplo, la pareja apodada Los Perros Locos, que fueron oficialmente los últimos condenados a muerte de este estado, o el tristemente célebre Jack Byrne, un asesino que confesó haberse cobrado 44 vidas tras ser capturado por la policía. No es de extrañar, pues, que tras el cierre de la prisión, muchas personas quisieran visitarla y casi todas ellas contaran los fenómenos difíciles de explicar que experimentaron en primera persona. Y fueron sus historias las que animaron a Midwest a visitar el lugar e investigar. Y no creo que haga falta decirles que el aura nocturna del lugar era realmente asombrosa, pero a pesar de sus esfuerzos, el cazafantasmas no notó nada sospechoso. Es decir, hasta que algo empezó a cambiar. You could tap on a wall, on a table. What the heck was that? Heard something on that wall right there. It sounded like a... Did you just tap on this wall? If that was you, could you do it again? Sounded like it could have been like this right here. Did you just move one of these spoons on the wall here? If you moved it again, that would be phenomenal. You can use whatever energy you need. You can use energy from my cameras, my voice recorder here. What the heck? Okay, now I'm hearing more noises. Are you moving stuff around over there? I can hear you over there. Holy crap, you guys. It's actually starting to feel colder in this room right now. Especially in this area. It's almost like someone's like standing right here. Al parecer, su presencia en el edificio provocó que los espíritus comenzaran a despertar lentamente. Al menos eso es lo que parecía, porque bien podrían haber sido los sonidos del viejo edificio. El problema era que cuando se encontraba en una parte completamente diferente, ocurría una situación similar, como si algo le hubiera estado siguiendo todo este tiempo. Is there anybody in this cell? Right here? I believe that this was Harry Combs' cell. He's one of the inmates that passed away. Harry, are you here with me? Make a sound if you're in here. Whoa. Thank you. I just heard that. That was like a knock on the wall. Harry, if you knocked on this wall, or one of these walls, could you do it again? Okay, he is definitely in here. Esto no podía ser una coincidencia, y el cazafantasmas llegó exactamente a la misma conclusión. Obviamente, realmente había algo más en este lugar. Al cabo de un rato, Midwest eligió un buen lugar y decidió llevar a cabo una sesión con la ayuda de una caja de espíritus. Are there any inmates here that'd like to speak to me? I've got a spirit box here. It's a device that you could speak through. Who's in here? Whoa. That sounds like a man's voice coming through there. Could you speak again? Whoa. It's hard to make out what's being said, but I'm definitely hearing someone talking. How many spirits haunt this jail? Whoa. That sounded like he said 11.
That is a lot of different spirits, if that's true. What did that say? That sounded like broken neck. Who am I speaking to? Joseph! Oh my god! It just said Joseph! No freaking way, he's the one that fell. He fell from the 3rd floor of the squirrel cage. Joseph, is that you? What were you thinking climbing that cell? Whoa! What was that? The sound came from up there. Hello? Inmate, if that's you, reach out of your cell. Oh, God. Holy crap. What sucks is there's no way for me to investigate that. I can't go up there. The 3rd floor is completely sealed off. And look, there's no way anybody would be in there. Why don't you make some more noise? Oh, that came from in here. Hello? That came from in this cell. I'm hearing noises everywhere. Las respuestas que salían del aparato y formaban una conversación lógica solo permitían llegar a una conclusión. Realmente había fantasmas en este lugar, y al parecer muchos más de los que él había supuesto en un principio. Y a juzgar por toda la actividad a su alrededor, no parecían muy contentos con su presencia. Sin embargo, eso no impidió que Medwast intentara otro contacto, esta vez con un medidor de CEM, y eligió el aislamiento de la prisión como ubicación. Place my K2 meter over here. If there's somebody in this cell, could you touch that green light? You just did. Okay. Thank you. Could you touch it one more time? Holy crap. Okay, there's somebody in here. How did you end up in solitary? Did you fight somebody? Yes. Oh, guys, I'm getting goosebumps right now. I'm getting really creepy feelings. Is it okay that I'm back here? Do you not like me over here? Oh, no way, guys. He wants me gone. If you want me gone, I dare you to try to scare me out of here. Holy shit! It just knocked my K2 off of that cell door. Did you see that? I had it on there good and it just boom. En este punto todo quedó claro, el cazafantasmas no era para nada bienvenido en este lugar. Y lo que ocurrió un poco más tarde, ya en otra parte del edificio, no hizo sino acrecentar su miedo. I'm not really convinced. I don't really see what people are talking about. I don't think there's anything weird about this shower. Either nobody's in here or you're simply scared. Scared of me, of all people? Come on. Do something. Bang on something. I'm not really sensing anything in there. So I guess we'll move on. What the heck was that? What? Holy shit! That rag just moved! What? Look, there's nobody in here. Dude, something just moved that rag.
It was in this cell. Parecía que la actividad se hacía más fuerte cuanto más tiempo permanecía ahí adentro, y fuera lo que fuese, le seguía todo el tiempo. Pero como siempre, no quiero estropearos toda la diversión, así que vamos a terminar con esto. Merece la pena ver este episodio entero porque ocurrieron muchas más cosas de las que os he mostrado. Usted puede encontrar el enlace a esta investigación en la descripción como siempre, simplemente no se olvide de volver aquí más tarde y déjame saber cómo te ha gustado. Y por último, un video más, pero es más bien como un pequeño bonus. Recibí este video de un espectador y tengo que decir que es bastante extraño, por no decir otra cosa. Échale un vistazo. 어젯밤까지 꺼내 아리 꺼내 꺼내 어젯밤 तेरी और क्या चीज है वहाँ पे दोस्तों यहाँ पर ना कुछ अजीब सी चीज दिखी है यहाँ पे यार Probablemente sea un fragmento de un video más largo, pero no he podido encontrar la fuente. Parece uno de esos videos amateur de miedo árabes o hindúes, pero sinceramente no tengo ni idea de cómo se puede falsificar algo así. Sea lo que sea, no es normal. Mantendré los ojos abiertos y tal vez pueda encontrar la fuente y aprender más, pero por ahora es mejor considerar este breve video como pura curiosidad. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.